Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame, hazme otra vez. Contentos, con gozo y paz en su corazón. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Pues damos gracias a Dios por esta semana, ¿verdad? Y que pasó, en el cual pues hemos visto su misericordia, porque creo que hasta el día de hoy no nos ha faltado nada. Hemos tenido techo, vestido, sustento, y dice la Biblia que con eso debemos estar contentos y agradecidos, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios que estamos aquí el día de hoy, que hemos escogido la buena parte, y sobre todo pues que hemos escuchado la invitación de nuestro Señor Jesucristo a venir el día de hoy. Sabemos que algunos hermanos pues lamentablemente por las cuestiones del trabajo no pueden estar aquí, pero pues sabemos que lo pueden escuchar a través de las redes sociales, ¿verdad? Que son una bendición cuando se utilizan de buena forma. Entonces, ¿están listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. Bueno, les pido que vayan buscando en sus Biblias la primera carta a Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 4. Y bueno, pues una de las alabanzas, ¿verdad? Que interpretamos el día de hoy, decía, ya no vivo yo, ¿verdad? Ya no vivo para mí, sino que vivimos para Cristo. ¿Es eso una realidad en nuestras vidas, hermanos? Es una realidad. Si realmente ya no vivimos para nosotros, realmente vivimos para Cristo. Bueno, pues fíjense, la alabanza que puso nuestra hermana el día de hoy tiene un poquito que ver con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, el cual se titula El compromiso de cuidarnos a nosotros mismos. Sí, hoy vamos a hacer un paréntesis en la serie que estamos llevando, ¿sí? Para tocar este tema que el Señor ha puesto en el corazón de un servidor y compartirlo, que desde cuando lo he tenido este tema, nada más de que creo que el Señor nos instruyó para predicarlo o compartirlo el día de hoy, el compromiso de cuidarnos a nosotros mismos. Y mis hermanos, quiero compartirles pues, este tema, ¿verdad? Que considero que va a ser de mucha edificación, pero al mismo tiempo será un mensaje de mucha reflexión para cada uno de nosotros. Hace 8 días mencionábamos en el mensaje que compartimos que el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, nos señalaba que tenemos un enemigo, ¿verdad? Tenemos un enemigo y que este enemigo es el diablo, así lo da a conocer el diablo. Y que este enemigo, el diablo, dice Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Esto quiere decir, mis hermanos, que tenemos conciencia o que estamos conscientes de que tenemos un enemigo, un adversario, ¿sí? Y también, mis hermanos, tenemos conocimiento o sabemos del propósito que tiene el diablo o este enemigo para con nosotros, que es destruirnos, que es devorarnos, ¿verdad? Que es acecharnos para devorarnos y destruirnos todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, tu vida, tu familia, tu trabajo, tu fe, ¿verdad? Entonces sabemos también, mis hermanos, que este enemigo, el diablo, en ocasiones nos ataca, nos acecha con el único propósito de desanimarnos y de apartarnos de Dios. Ese es su propósito, desanimarnos y apartarnos de Dios, y una vez que aparta de Dios a las personas, entonces las devora, las destruye. Pero mis hermanos, aquí tengo un par de preguntas, ¿sí? ¿Será, así ya analizando este tema o este punto, ¿será acaso que todo lo que nos sucede es por culpa del diablo? ¿Será realmente acaso que todo lo que sucede en nuestras vidas es culpa del diablo? ¿Será correcto, será sabio o será correcto de un cristiano maduro echarle la culpa a Satanás, al diablo, por todo lo que llega a pasar en nuestras vidas? No. ¿Será correcto eso? No. Porque realmente muchas veces escuchamos cristianos que de todo le echan la culpa al diablo, ¿verdad? Si les poncha la llanta, Satanás, ¿verdad? Si les duele el estómago, el diablo. Y comienzan a reprender y todo eso, ¿verdad? Si de repente su alarma no suena y se quedan dormidos y no llegan al servicio, es que el diablo, hermanos, apagó la alarma, ¿verdad? O sea, y podemos buscar un montón de cosas a las cuales le echamos la culpa a Satanás. Si nos corren del trabajo, es que el diablo, hermano. ¿Sí? Entonces, realmente es sabio, es maduro, ¿sí? Es inteligente echarle la culpa a Satanás por todo lo que pasa en nuestras vidas. Entonces debemos estar conscientes, sí, que tenemos un enemigo, que es el diablo, pero también tenemos que reconocer que hay otro enemigo
al que tenemos que identificar y que tenemos que vencer primero, y es a nosotros mismos, el yo. ¿Sí? Nosotros, tú eres tu peor enemigo. ¿Sí? Si te vas a dar cuenta, como lo vamos a ver el día de hoy, sí, tenemos un enemigo que es Satanás, que busca acecharnos y desanimarnos y destruirnos. Pero en muchas ocasiones, mis hermanos, no te has dado cuenta que tú mismo eres tu peor enemigo. ¿Sí? Vamos a ver en el mensaje, en las palabras de Pablo, en este consejo que Pablo le da a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, dice la palabra, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, o a los que te oyeren. ¿Sí? Fíjate nada más, si bien este versículo se considera como un consejo pastoral, tiene una perfecta aplicación, mis hermanos, para cualquier persona y en este caso para cualquier cristiano. ¿Sí? Ya que como lo vamos a ver el día de hoy, es muy importante, mis hermanos, cuidarnos del yo. El yo, mis hermanos. ¿Cuántos problemas, cuántas situaciones, verdad, no hemos enfrentado o no han llegado a nuestras vidas por culpa del yo? ¿Sí? Entonces, en los versículos anteriores podemos ver que el apóstol Pablo le da una serie de recomendaciones a Timoteo. Le dice: enseña bien la palabra, que deseche los cuentos o las fábulas profanas, que se ocupe de la lectura, la exhortación y la enseñanza de la palabra. Le dice que no descuide el don de Dios que hay en él. ¿Sí? Le dice que debe ser ejemplo para los hermanos, pero ejemplo en conducta, amor, fe y pureza. Fíjate las recomendaciones de Pablo a Timoteo. Sí, preocúpate por la palabra, tú concéntrate, enfócate en la lectura, en la exhortación, en la palabra, cuida el don de Dios que hay en ti, Timoteo. Tienes que ser ejemplo para los hermanos en conducta, amor, fe y pureza. ¿Sí? Y por último le dice: cuídate a ti mismo y la doctrina. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos también que tomar en cuenta estas recomendaciones. ¿Sí? Porque tú tienes que ser ejemplo. ¿Sí? Tienes que ser, yo como pastor también tengo que ser ejemplo para ustedes, ejemplo de conducta, ¿verdad? De amor, de fe y pureza. Pero ¿cómo lo voy a lograr si no me cuido a mí mismo? Y si no cuido la doctrina. ¿Sí? Tú también tienes que ser ejemplo, ejemplo para tus hijos, ejemplo para tu familia, ejemplo para tus compañeros de trabajo. Y tienes que ser ejemplo igual de conducta. ¿Sí? Tienes que ser ejemplo de amor, de fe y de pureza. Pero ¿cómo vas a lograr esto si no te cuidas a ti mismo y si no cuidas la doctrina? ¿Sí? Entonces, este consejo de Pablo, mis hermanos, que le da a Timoteo, es una clara advertencia o una seria advertencia, mis hermanos, ya que como podemos notar en las palabras del mismo Pablo, dice: persiste, dice, cuídate de ti mismo y cuida la doctrina. ¿Sí? ¿Qué es la doctrina? La doctrina es una serie de enseñanzas que pueden dirigir o influenciar tu vida, tus pensamientos y tus decisiones. ¿Sí? Entonces dice: cuida la enseñanza. ¿Sí? Cuida lo que escuchas, Timoteo. Cuida lo que predicas, Timoteo. Y lo mismo nos dice a nosotros: tú tienes que cuidar lo que escuchas. ¿Sí? Tienes que cuidar lo que compartes a los demás. ¿Sí? Tienes que cuidar que el sistema de pensamiento, filosofía al cual tú le estás prestando atención, ¿sí?, sea sano. ¿Por qué? Porque va a tener un efecto en tu vida, ya sea un efecto positivo o un efecto negativo. Por eso tienes que cuidar muy bien la doctrina, tienes que cuidar muy bien lo que escuchas, a lo que le prestas atención y lo que compartes. Por ejemplo, si en una iglesia, ¿verdad?, se predica una sana doctrina, en donde la palabra de Dios, ¿verdad?, realmente redarguye, corrige, enseña e instruye a las personas para prepararlas, ¿verdad?, para perfeccionarlas para toda buena obra, como dice la palabra de Dios. Entonces, si en una iglesia se predica una sana doctrina, pues obviamente eso tendrá un efecto positivo en las vidas de las personas, de los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos o las personas que escuchen la doctrina que se les está compartiendo, pues van a crecer en fe, van a crecer en sabiduría, van a crecer en santidad, van a crecer en obediencia. Tendrá un efecto positivo. Pero si por el contrario, una iglesia donde solamente se les da mensajes de motivación, donde solamente se les hace cosquillitas en el oído, ¿verdad?, predicándoles las cosas que quieren escuchar, donde se les enseña a justificar los pecados y se les enseña que todo es prosperidad, prosperidad y prosperidad, díganme,
¿Qué efectos tendrá esa doctrina o esas enseñanzas en las vidas de las personas? Sobre todo cuando vengan los problemas a las vidas de ellos. ¿Qué efecto va a tener? ¿Tendrán fe? ¿Tendrán sabiduría? ¿Sí? Por el contrario, seguramente estarán débiles espiritualmente, estarán desanimados, decepcionados, ¿verdad? Y enojados con Dios. ¿Por qué? Porque no les enseñaron todo lo contrario, menos a esperar en Jehová, menos a vivir por fe, menos a someterse a Dios, a la obediencia, ¿verdad? Entonces, todo lo que compartamos y lo que escuchemos tendrá un efecto positivo o negativo en sus vidas. Por eso es importante, dice aquí, hacer caso al mensaje, al consejo. Cuídate de ti mismo y cuídate de la doctrina. Entonces es importante cuidarnos lo que escuchamos, ya que si no ponemos atención a esto, mis hermanos, si no ponemos atención a cuidar lo que escuchamos, a la doctrina, ¿sí? Esto podría, mis hermanos, llevarnos a un peligro. ¿Cuál es el peligro? Podemos correr el riesgo de apostatar de la fe. Fíjate, a los Gálatas estuvieron a punto, ¿sí?, de apostatar y el apóstol Pablo los corrige de una manera drástica y directa. En el libro de Gálatas, si me acompañan, en el capítulo 1, versículo 6, fíjate lo que les dice Pablo a los hermanos de la iglesia de Galacia. ¿Ya lo tienen? Fíjate lo que les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Te das cuenta? O sea, fíjate lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Oigan, a ver, estoy maravillado, estoy sorprendido de qué rápido se alejaron de las enseñanzas de Cristo, del evangelio de Cristo. O sea, qué rápido se alejaron, ¿sí? ¿Y se alejaron para qué? Para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos falsos maestros, falsos profetas, que los están perturbando y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿sí? Entonces, ven qué importante es cuidar la doctrina, tanto la que compartimos como la que escuchamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto te puede arrastrar, ¿sí?, al rato andar creyendo cualquier otro viento de doctrina y ser arrastrado por cualquier filosofía, pensamiento, por cualquier falso maestro. Si le estaba pasando a los Gálatas, ¿sí?, y le puede pasar a cualquier persona. Es por eso que el mensaje o las palabras de Pablo a Timoteo, mis hermanos, son muy relevantes para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde el ajetreo, ¿verdad?, el ajetreo diario, las responsabilidades, las distracciones del mundo, las tentaciones, todo esto, mis hermanos, pueden desviar nuestra atención de lo que realmente es importante. ¿Y qué es importante para nosotros? Nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Entonces, todo esto, mis hermanos, si no prestamos atención, nos puede hacer que nos desviemos de tener nuestra relación con Dios. Fíjate, regresando al versículo de Timoteo, ¿sí?, fíjate lo que le dice Timoteo. Vamos a analizar un poquito este versículo. Le dice, muy bien, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Y luego fíjate lo que le dice, persiste en ello, ¿sí? Es decir, persiste en cuidarte y persiste en cuidar lo que escuchas y lo que compartes, ¿sí? ¿Para qué es importante persistir en cuidarnos y saber lo que escuchamos? Dice, pues haciendo esto, es decir, cuidándote y cuidando la doctrina, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, esta salvación no solamente se enfoca en la salvación que tenemos al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hermanos, sino que esta salvación nos habla de que en el momento de cuidarnos, de cuidar a nosotros mismos y de cuidar lo que escuchamos y lo que predicamos, ¿sí?, podremos librarnos de muchos problemas, podremos salvarnos de muchos problemas y al mismo tiempo ayudaremos a otros, a los que nos oyen, a librarse de muchos problemas, ¿sí? Mis hermanos, entonces, ¿cuántas veces, por eso repito, cuántas veces no nos hemos metido en problemas por el yo, ¿sí?, por no cuidarnos,
por no cuidar lo que escuchamos, por no cuidar lo que decimos. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en problemas por eso? Entonces, tenemos que cuidar la doctrina, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, porque de esa manera nos salvaremos nosotros de meternos en problemas y salvaremos a los que nos rodean, empezando por nuestras familias. Si queremos que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros pasamos, ¿sí? Esas experiencias que nosotros tenemos, predícales la palabra, enséñalos, instruyelos, corrígelos, disciplínalos con la palabra de Dios, para que en un futuro pues los libres de todas esas experiencias que tú pasaste cuando eras joven. Entonces la Biblia, mis hermanos, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí en este libro tan hermoso y maravilloso que Dios nos dejó, encontramos la doctrina, encontramos las enseñanzas de Dios para ser mejores personas, para ser mejores padres, mejores hijos, mejor pastor, ¿verdad? Mejor esposo, mejor esposa. Lo encontramos todo aquí en el libro, fíjate, en Proverbios, y es lo que compartimos en la mañana con los jóvenes. En Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 4, fíjate lo que nos dice. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y fíjate para qué sirven los proverbios. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Fíjate, ¿para qué sirve el consejo? ¿Sí? El consejo de Dios. ¿Sí? Para esto. ¿Sí? Para entender sabiduría, para ser mejores. ¿Sí? O sea, por eso digo, ¿quieres ser mejor padre? Aquí está. Aquí la Biblia te dice cómo ser mejor padre. ¿Quieres saber cómo educar a tus hijos? Aquí lo encontramos. ¿Quieres ser un mejor esposo, una mejor esposa? Aquí está. No necesitas ir con la comadre, con el compadre, ¿verdad? Con la doctora corazón, con nadie. Aquí lo tienes todo. Aquí lo tenemos todo. Tienes un negocio y quieres saber cómo ser un buen jefe, un mejor empresario. Aquí está. La Biblia te lo dice cómo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos todo, mis hermanos. Sin embargo, muchos cristianos conocen la Biblia y la conocen perfectamente bien, ¿sí? Incluso hasta mejor que los líderes. Si conocen la Biblia de una manera realmente muy profunda, sin embargo, en ocasiones esas personas se vuelven muy radicales o se vuelven muy legalistas, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque solamente se la pasan observando en los demás, ¿sí? En los demás, que se cumpla, que se guarde y que se obedezcan los dogmas o los mandamientos o las enseñanzas. Pero muchas veces ellos son los primeros en no obedecer los mandamientos de Dios. Y simplemente cuando les toca a ellos, ¿verdad? Hay personas que saben mucho de la Biblia, conocen mucho de la Biblia y solamente están vigilando y viendo, la hermana, mira, es que la Biblia dice que no, que esto no debe ser. Mira, el pastor, no, la Biblia dice esto. Es que en la iglesia, no, pero es que la Biblia dice que esto debemos hacer así. Mira, la hermana, que no sé qué. Y se la pasan viendo en los demás que se cumplan, que se guarden y que se vigilen los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Dios. Pero cuando les toca a ellos, no, ahí sí, buscamos un versículo que ayude a justificar, ¿verdad? El por qué lo estoy haciendo, el por qué estoy decidiendo esto. ¿Sí? Entonces, no, mis hermanos, ¿sí? Las enseñanzas de la Biblia no se guardan, no se vigilan, no se cuidan viendo que se cumplan en los demás, sino en ti, en mí, en nosotros, que la vivamos de verdad. Así es como cuidas el Evangelio. ¿Quieres cuidar el Evangelio? ¿Quieres guardar el Evangelio? No te fijes en los demás, primero fíjate en ti. Que tú la estés viviendo realmente, que tú la estés obedeciendo realmente. ¿Sí? Por lo tanto, si queremos cuidar la doctrina, debemos cuidarnos primero, ¿a quién? A nosotros mismos. ¿Sí? Tienes que cuidarte a ti mismo y tienes que cuidar la doctrina, que realmente la palabra de Dios, ¿sí? La estés viviendo y no fijándote si la hermana o el hermano la está viviendo, ¿no? Así como dijo Jesús, ¿verdad? Primero quítate la viga que traes en tu ojo para que le puedas quitar la paja a tu hermano, ¿sí? Ahora, uno de los propósitos de las enseñanzas de Jesús es hacer que las personas hagan morir el yo, mis hermanos. Si tú lees los evangelios y ves los mensajes de Jesús, muchos de esos mensajes estaban enfocados a que las personas hagan morir el yo, ¿sí? Pero déjame decirte una cosa,
mientras que tu yo prevalezca, mientras que tu yo domine tu vida, domine tu voluntad y domine tus decisiones, déjame decirte algo, la palabra de Dios no podrá hacer el efecto que debería de hacer en tu vida. ¿Cuál es el efecto que la palabra de Dios debe hacer en nuestras vidas, hermanos? ¿Sí? ¿Qué es lo que la palabra de Dios hace en nosotros, en la vida de una persona? Renovar. La renueva, la transforma, ¿verdad? ¿Y cómo nos va a renovar o cómo nos debe de transformar la palabra de Dios? A la imagen de Cristo. Dice la Biblia que nosotros, los cristianos, debemos de tener el sentir que hubo en Cristo y la mente de Cristo. ¿No es verdad? ¿Y eso cómo se consigue? A través del Espíritu Santo que trabaja en ti y a través de la palabra de Dios que la estás viviendo. Pero si tu yo te domina tu voluntad, domina tu vida, domina tus decisiones, domina tu mente, pues esa transformación o esa renovación no será posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sigues viviendo para ti. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas relaciones? A ver, pregunta, aquí comencemos a meditar. ¿Sí? ¿Cuántas relaciones, cuántos noviazgos, cuántos matrimonios, cuántas amistades se han terminado por la culpa del yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos amigos se han terminado por la culpa del yo? Por ejemplo, en un matrimonio, en un noviazgo, ¿sí? Cuando hay problemas en ese matrimonio, ¿sí? ¿Cuántas veces no ha sido por culpa del yo? Es decir, que el marido le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa al marido. Ah, es que tú esto, tú el otro. No, es que tú también, es que tú también. No, pero es que tú, no, pero es que tú. Y ahí se andan echando el tú, el tú, el tú, el tú, el tú. ¿Verdad? Si cambiamos la narrativa y en vez de estar diciendo, no, es que tú, no, es que tú, no, es que tú, no, es que tú, si cambias la narrativa y dices, a ver, pero es que yo, ¿sí? Es que yo soy muy enojón, es que yo soy muy gritón, es que yo soy muy desesperada, es que yo soy muy perfeccionista, es que yo soy muy celoso, muy celosa, ¿sí? Es que yo, o sea, cambia la narrativa un poco, en vez de decirle, es que tú eres enojón, es que tú te desesperas mucho, es que tú eres muy celoso, en vez de decirle, tú cambia la narrativa y di, a ver, ¿no seré yo? ¿No seré yo el impaciente, el necio, el grosero, el celoso, el perfeccionista? ¿Sí? Hay que cambiar la narrativa un poco y te vas a dar cuenta que a lo mejor no es la otra persona, sino es el yo, que está lleno de orgullo, que está lleno de soberbia, que está lleno de vanidad y que no te permite ver tus errores, sino buscar los errores en los demás. ¿Sí? ¿Cuántas personas están endeudadas por causa del yo? A ver, ¿verdad? ¿Cuántas personas están endeudadas por causa del yo? Por no saberse administrar y simplemente gastar y gastar y gastar por tu yo. Porque, ay, eres vanidoso, eres vanidosa, porque quieres darte una vida que no puedes, porque quieres aparentar algo que no eres en estos momentos y que no puedes llevar esa vida. Ah, pero yo tengo que demostrar y me tienen que ver y tengo que ser. ¿Sí? ¿Y cuántas personas no están endeudadas a causa del yo? Porque no se saben administrar, porque las deudas, mis hermanos, díganme, ¿a quién le ha aparecido una deuda de la noche a la mañana? Que se duerma hoy y mañana aparezca en su puerta una deuda más y digas, ¡ay, tengo una deuda más! No, las deudas se adquieren, Las deudas que tenemos son adquiridas por nosotros mismos. Y muchas de esas deudas son adquiridas por el yo, nada más. Por no sabernos administrar, por no ser sabios, porque el yo nos domina y nos lleva a tomar y hacer cosas y tomar decisiones que en estos momentos no son adecuadas. ¿Cuántas personas no están enfermas a causa del yo? A ver, ¿sí? ¿Cuántos no están enfermos a causa del yo? ¿Y le siguen echando la culpa a Satanás? ¿Sí? O sea, a causa del yo, ¿por qué? Porque no nos cuidamos, porque sabemos que no debemos de comer tanta grasa y le seguimos entrando a los tacos de carnitas, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que hacer ejercicio y seguimos ahí en el sillón 5 o 6 horas viendo la televisión en vez de pararnos a caminar. O sea, por culpa del yo, muchas veces estamos enfermos por culpa del yo, ¿sí? Entonces, no todo lo que nos sucede es culpa del Satanás, es culpa del enemigo, es por el enemigo que tenemos dentro, que es el yo, mis hermanos. ¿Sí? Y como vemos, el yo es fuerte, ¿sí?
Yo es fuerte, y esta advertencia de Pablo a Timoteo nos demanda, mis hermanos, a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios, a practicar la reflexión, ¿sí? A practicar la autoexaminación de manera regular, examínate. Fíjate, en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice Pablo a los corintios, ¿están ahí? ¿Amén? ¿Lo tienen? Dice, fíjate lo que dice Pablo a los corintios: examínense a ustedes mismos, si están en la fe, pruébense a ustedes mismos, o no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos de que estén reprobados. A ver, ¿ven? Examínense, 2 Corintios 13:5. Sí, ¿verdad? Eso lo tiene, ¿verdad? 2 Corintios 13:5. Entonces dice, examínense a ustedes mismos. ¿Ya ven? Ahí está la instrucción. Tenemos que examinarnos, tenemos que reflexionar, tenemos que ver si realmente estamos en la fe. Mi hermano, ¿estás en la fe? ¿Sí? ¿Realmente vives la palabra de Dios? ¿Realmente tienes comunión con Dios? ¿Llevas una vida de oración práctica? ¿Verdad? Oras todos los días, estudias la Biblia regularmente. ¿Sí? Pruébense, dice, a ustedes mismos si están en la fe. Cuando viene una tentación, ¿eres fuerte para resistir las tentaciones o caes fácilmente? Cuando tienes un problema, ¿reaccionas con tranquilidad, con mansedumbre, con sabiduría, o reaccionas en la carne? ¡Pruébate! Aquí es lo que dice Pablo: examínense y pruébense si están en la fe. ¿Sí? Examínense y dense cuenta, dice, si ustedes se conocen a sí mismos y si Jesucristo está en ustedes. Porque si Jesucristo está en nosotros, entonces tenemos que expresar el carácter de Cristo. ¿No es verdad? ¿Y cuando vieron a Cristo así, ofuscado, ¿verdad? Intranquilo por cualquier situación? ¿Sí? Entonces, pruébense, mis hermanos. Hay que examinarnos regularmente si estamos en la fe. ¿Sí? Hay que probarnos cuando vengan las tentaciones, las pruebas. Ahí es donde te vas a dar cuenta si realmente estás en la fe, si Cristo está viviendo en ti, qué tan fuerte eres espiritualmente. Otro que practicaba y se examinaba regularmente era el rey David. Fíjate, en el Salmo 139, en el Salmo 139, fíjate nada más. Dice David en el versículo 23 y 24, fíjate lo que escribió David, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Fíjate cómo dentro de su ejercicio de autoexaminación, de reflexión de David, le pide a Dios que le revele cualquier pecado oculto que hay en su corazón. Mis hermanos, esto tenemos que hacerlo nosotros también. ¿Sí? Tenemos que examinarnos y pedirle a Dios: Señor, muéstrame mi corazón, muéstrame si hay un pecado oculto, muéstrame qué es lo que necesito cambiar. Y ¿sabes qué, mi hermano? Te recomiendo que cuando hagas tu examinación, ¿sí?, escribas en una hoja. Sí, escúchame, de verdad, haz este ejercicio. Escribe en una hoja o párate enfrente de un espejo y dile al que tienes enfrente, que es tu peor enemigo, que eres tú mismo. Dile: ¿sabes lo que aborrezco de ti? Aborrezco de ti esto, tu necedad. Aborrezco de ti que eres grosero. Aborrezco de ti que eres impaciente. Aborrezco de ti que eres enojón. Aborrezco de ti que eres celoso, celosa. Aborrezco. Escribe todo lo que aborreces de ti. Haz esta examinación. Di a ti mismo, ¿sí?, qué es lo que aborreces de ti. Y vas a ver, mi hermano. Vas a ver, pídele a Dios: Señor, muéstrame lo que hay en mí, muéstrame mi corazón, examíname y mírate en el espejo y dile: de ti aborrezco esto y esto, y hazlo morir. ¿Sí? Tenemos que hacer morir el yo, mis hermanos, en nosotros mismos. ¿Sí? Haz morir el yo, amén. Así que hazlo, vas a ver, hasta te vas a sorprender cuando veas tu lista, como unas 10 cosas por lo menos, de ay,
pues no pensé que era tanto, pero vas a ver, te vas a sorprender. Ahora, ¿por qué es tan importante cuidarnos a nosotros mismos, cuidar la doctrina y autoexaminarnos? El apóstol Pablo en Romanos 7, ¿sí?, nos dice lo siguiente, fíjense, Romanos 7, versículo 14, no, versículo 15 en adelante, fíjense, al 23, vamos a leer. Cuando tengan, así un amén, para leerlo todos juntos. Amén. ¿Están? Amén. Bien, dice Romanos 7, versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Escucha, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjate nada más, ¿sí? Entonces, como podemos observar aquí, mis hermanos, el yo es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte. El yo se rebela porque quiere salir, quiere dominarnos, quiere esclavizarnos, ¿verdad? Quiere hacer lo que mejor le plazca, el yo. ¿Sí? El yo es muy fuerte, mis hermanos. ¿Sí? Y te puede dominar tu yo y guiarte y esclavizarte a hacer lo que quieras. ¿Sí? Que es en este caso el pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer ante esto, mis hermanos? ¿Qué debemos hacer ante el yo? ¿Sí? Ante esta situación. Bueno, tenemos que hacer lo que Juan el Bautista dijo. Es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo disminuya. Es necesario que yo pierda importancia, relevancia, para que Él, ¿quién es Él? Cristo, para que Cristo crezca en mí. ¿Sí? Entonces es necesario, ¿sí?, que nosotros menguemos, que nuestro yo pierda importancia y relevancia en nosotros mismos, en nuestra vida, para que Cristo crezca. ¿Sí? Entonces vamos a ver a continuación un ejemplo. ¿Sí? Vamos a verlo rápido. Un ejemplo de cómo el no cuidarnos a nosotros mismos, de cómo el no cuidar la doctrina, las enseñanzas, y de cómo la influencia del yo puede afectar la vida y las decisiones de una persona. Acompáñenme al primer libro de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 13. ¿Sí? Vamos a hacer un breve análisis de esto. ¿Sí? Primera de Samuel 13. ¿Sí? Así para tener un poquito de contexto, en ese tiempo, en este pasaje, el rey Saúl había sido llevado por el profeta Samuel, le había ordenado que fuera a Gilgal y que ahí lo esperara por 7 días para salir a la batalla contra los filisteos. Y dijo el profeta Samuel: espérame en Gilgal por 7 días y yo iré y haré una ofrenda, presentaré holocaustos a Jehová y bueno, Él te dará la victoria, ¿verdad? Y confirmará tu reino. Y bueno, Saúl y su ejército estaban en Gilgal y dice el versículo 8: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Versículo 10: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Fíjate nada más, mi hermano. O sea, ve, ¿sí? Quiero que consideres
algo aquí en el comportamiento o en las decisiones del rey Saúl. El rey Saúl estaba bajo presión, ¿sí? Estaba bajo presión, ¿sí? ¿Sí? Estaba el ejército filisteo, que era un ejército numeroso, ¿sí? Enfrente, que se estaban preparando para atacar a los israelitas. Y luego, por otro lado, el ejército se le estaba desertando y el profeta que le había dicho, espérame, voy a llegar y voy a hacer una ofrenda para Jehová, para que te dé la victoria, no llegaba. Entonces el rey Saúl estaba bajo mucha presión, estaba en una situación difícil, ¿verdad? Y eso lo llevó a tomar una decisión y hacer algo que a él no le correspondía. ¿Sí? Porque dice aquí que dijo Saúl entonces, tráigame el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció un holocausto. Pregunta, ¿a quién le correspondía hacer el holocausto? ¿Al rey o al profeta? Al profeta, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña esto, mis hermanos? Que en momentos de presión, ¿sí? Podemos tomar decisiones y hacer o decir algo que está fuera de la voluntad de Dios. Porque a Saúl no le tocaba presentar la ofrenda, le tocaba al profeta. ¿Sí? Entonces vemos ahí, y lo peor es de que dice que cuando terminó de hacer la ofrenda, llegó Samuel. O sea, si hubiera esperado un ratito más, si no se hubiera desesperado, ¿verdad? Pero bueno, Saúl conocía las enseñanzas, conocía las promesas, había escuchado lo que el profeta de Dios le había dicho, espérame ahí, espérame hasta que yo llegue, ¿sí? Espérame. Bueno, ¿qué no se suponía que tenía fe? ¿Sí? ¿Qué no se supone que a veces nosotros decimos que tenemos fe en Dios y que sabemos esperar en Jehová? Entonces, ¿por qué muchas veces cuando estamos bajo presión, en situaciones difíciles, nos desesperamos y cometemos la misma acción que el rey Saúl? Hacemos algo fuera de la voluntad de Dios. ¿No es verdad? ¿No lo has hecho? Sí. ¿Sí o no? Todos. Por no saber esperar, por no cuidar la palabra, por no cuidar la doctrina, la enseñanza, porque te sabes la Biblia, hermano, y conoces las promesas de Dios. Sin embargo, a veces la presión o la situación te lleva a bloquearte, ¿verdad? Ahora, veamos por qué Saúl lo hizo, y seguramente aquí, mis hermanos, muchos se van a identificar, de verdad, ¿sí? Y posiblemente ahora vas a entender del por qué haces lo que haces. Del por qué, y porque muchas veces te has de preguntar, bueno, ¿por qué hago esto? Bueno, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije aquello? ¿Por qué? Bueno, a lo mejor ahorita Dios te va a dar la respuesta. Dice el versículo 11, entonces Samuel dijo, ¿qué le dijo Samuel? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? A ver, Saúl, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? ¿Por qué hiciste eso? ¿Sí? Y ahí pregúntate tú también, a ver, pon tu nombre. Paulino, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué has hecho? ¿Sí? Y Saúl respondió, fíjate lo que respondió, porque vi. Fíjate, porque vi. Debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, con lo que vemos, porque todo lo que vemos va a tener una influencia en nosotros. En Mateo 6, 22 y 23 Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo, ¿sí? El ojo. Y si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, ¿verdad? Todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Entonces es muy importante cuidar lo que vemos, ¿sí? Lo que vemos en la televisión, lo que vemos en el teléfono, en la computadora, lo que lees también. Es muy importante cuidar todo lo que vemos, porque todo lo que vemos tendrá una influencia. Si es malo, obviamente todo lo que ves llenará tu cuerpo de maldad, de tinieblas. Pero si tú inclinas tu mirada a la palabra de Dios, a las cosas que son buenas, pues vas a llenar tu cuerpo, tu vida de luz. Así que tenemos que cuidar lo que vemos, pero también tenemos que cuidar el enfoque con el que vemos la vida, el enfoque con el que vemos las cosas, mis hermanos. No solamente es cuidar lo que vemos, sino cómo las vemos, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes un problema, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese problema? ¿Con qué enfoque ves ese problema? ¿Con qué enfoque ves la vida? Si tú tienes un problema, lo ves como una carga, como un gigante que está enfrente de ti, que nunca lo vas a poder vencer,
¿verdad? Lo ves como algo que, ay, ese problema, ay, ¿cómo le voy a hacer? Y te desanimas y te debilitas espiritualmente, ¿verdad? O sea, ¿cómo ves la vida? ¿Con qué enfoque lo ves? ¿Lo ves como una carga o lo ves como una oportunidad? Una oportunidad para que Dios vea tu fe. Una oportunidad para conocer más a Dios y su poder. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la vida? Es muy importante, mis hermanos, saber y determinar tanto qué vemos como cómo lo vemos. ¿Sí me explicó? Porque todo eso va a tener una influencia. Entonces aquí dice Samuel, ¿por qué hiciste eso, Saúl? ¿Por qué lo has hecho? Bueno, pues porque vi que el pueblo se me desertaba, ¿ya viste? Porque vi que se iban, ¿sí? Por eso lo hice. Porque tenía este problema, porque tenía esta situación, porque mis hijos no obedecen, porque mi matrimonio, porque esto, porque mi trabajo, porque vi que no iba a poder, porque vi que era muy fuerte la carga, ¿sí? Por eso hice lo que hice. Bueno, tenemos que cuidar las promesas de Dios, tenemos que cuidar la doctrina. Y fíjate, enseguida dice, ¿por qué lo hiciste, Saúl? Y dice adelante, bueno, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Fíjate nada más, mis hermanos, ¿sí? Saúl, ahora resulta que el culpable es Samuel. ¿Sí te das cuenta? Ahora resulta que el que tiene la culpa es el profeta porque no llegó a tiempo. ¿Sí? Cuando una persona no tiene cuidado de sí misma y el yo y de su yo, ¿verdad? De cómo está por dentro, cómo está su vida, mis hermanos, esa persona siempre estará buscando culpables y echándole la culpa a los demás por las cosas que le suceden. Siempre, ¿sí? Es que tú no hiciste, es que tú no eres paciente, es que tú no llegaste, es que tú no me ayudaste, es que tú, y todo es el tú. Pero nunca reaccionan y dicen, no, pues es que yo me impacienté. ¿Sí? No, es que tú no llegaste, Samuel, por eso lo hice, tú me habías prometido que ibas a llegar y no llegabas. ¿Sí? Siempre justificando y echándole la culpa a los demás por las cosas que hacen. ¿Sí? Por no cuidarse, por el yo, ¿sí? Como leímos hace rato en Romanos 7, cuando la carne o el yo domina a una persona y lo lleva a hacer lo que quiere, esa persona, mis hermanos, siempre va a escudar su conducta o su pecado en los demás, ¿sí? Siempre, es que yo soy así por mis padres, es que yo hice esto porque nunca me ayudaron, es que yo hice el otro porque nunca tuve, siempre. Y eso fue lo que hizo Saúl. Es que como tú no llegaste, Samuel, por eso lo hice. ¿Sí? Y fíjate, versículo 12, tenemos otro punto. ¿Y qué dice el versículo 12? Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me dije. Eso, mis hermanos, es también un error gravísimo. ¿Sí? A ver, todos nosotros leemos y escuchamos la palabra de Dios, ¿no es verdad? Yo creo que todos leemos, estudiamos, ¿verdad? Y conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, a ver, una pregunta. ¿Cuántas veces lo que tú te dices a ti mismo, ¿sí?, ha sido superior o ha sido más importante del consejo de Dios? Muchas veces. ¿Cuántas veces? O sea, escuchas la palabra, escuchas el consejo, sabes, el Señor te habla y te dice, no, mira, esto no es prudente, esto no debe ser, y tú por dentro estás, ay, no, Señor, pero pues es que yo lo quiero, ay, no, Señor, pero es que eso no me conviene, ay, no, Señor, pero es que tú debes de entender, y te dices a ti mismo, y sigues tu propio consejo. Ahora te crees más inteligente y más sabio que Dios. Eso ha pasado y nos ha pasado por no cuidarnos a nosotros mismos. Nos dejamos llevar por el yo y sigues tu propio consejo y haces las cosas en tus propias fuerzas y en tu propia sabiduría porque seguiste tu propio consejo, no el consejo de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha sucedido eso en tu vida? ¿Sí? Que conoces la promesa de Dios, conoces el consejo de Dios, sabes lo que Dios quiere que hagas, pero tú te dices a ti mismo, ay no, Señor, pero es que ahorita, es que todo eso, siempre justificando. ¿Sí? Esto es muy común en los jóvenes, mis hermanos. ¿Sí? Y lo digo
porque todos hemos sido jóvenes en algún momento y todos lo experimentamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuando tú eras joven, ¿sí? O los jóvenes que nos están acompañando el día de hoy, cuántas veces cuando tus padres te estaban dando un consejo, tú en tu mente te estabas diciendo otra cosa? A ver, jóvenes, ¿cuántas veces cuando sus papás les dan un consejo, están viendo a sus papás y están escuchando que sus papás les están diciendo, no, mira, mi hijo, te pido que por favor ya no te juntes con esas personas porque tienen malas mañas y te van a meter en un problema, yo no quisiera que al rato tuvieras que sufrir y hacer esto y padecer por aquello, y te están dando el consejo y tú por dentro, ay, pues sí, pero tú no sabes, tú cállate, sí, pero es que yo soy joven, tú porque ya estás viejo y ya viviste, ¿verdad? Pero yo estoy joven y quiero disfrutar. Ay, no, yo no voy a dejar a mi banda y a mis homies, a mis carnales, porque yo soy el picudo, ¿no? Y por dentro te estás diciendo tantas cosas y escuchando el consejo de tus papás, pero tú por dentro te estás dando tus consejos. ¿Sí o no? Nos pasó de jóvenes, Sí. ¿verdad? ¿Y a qué nos llevó eso? ¿A qué nos llevó? A meternos en problemas, a actuar por el yo nada más, ¿sí? Es lo mismo ahora con muchos cristianos. Buscan el consejo de Dios, buscan, Señor, ayúdame, aconséjame, dime qué hacer, y reciben el consejo de Dios, pero como no les gusta el consejo de Dios, entonces ellos mismos empiezan a decir otras cosas. Ay, no, Dios, pues que lo que me pides es muy duro. Ay, no, Señor, pero es que, ¿cómo yo voy a cambiar? Mejor que cambie Él, ¿no? Ay, no, Señor, pero es que, ¿cómo voy a dar? No, pues mejor espérate. O sea, recibes el consejo, quieres el consejo, pero cuando lo obtienes, ¿sí? Te dices a ti mismo otras cosas. Así que, mis hermanos, cuando realmente Dios te habla a tu corazón y le pidas un consejo a Dios y Dios te dé el consejo, ¿sabes qué debes de hacer? Quedarte callado. Quédate callado. No te digas nada. No pienses nada, simplemente escucha lo que Dios tiene que decirte, ¿sí? Quédate callado, ¿sí? Domina el yo, porque a Dios no le vamos a ganar. ¿O alguien le ha ganado a Dios en algo? No. Entonces, vemos, mis hermanos, cómo actúa una persona que no se cuida, que no cuida la doctrina, porque Saúl conocía la palabra de Dios, y cómo actúa cuando es dominado por el yo. Y dice el versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho, ¿sí? Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, no cuidaste la doctrina, no cuidaste la enseñanza de tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjate nada más, mi hermano, ¿sí? Todo lo que perdió el rey por haber sido dominado por el yo, por no cuidarse de él y por no cuidar la doctrina. ¿Sí te das cuenta? Locamente hiciste. Así que, ¿por qué haces eso? ¿Sí? ¿Por qué haces lo que haces? Respóndete, porque a veces actúo locamente, ¿sí? Porque no me cuido a mí mismo, porque no cuido y no guardo el mandamiento de Jehová que me ordena mi Dios. Por eso hago lo que hago en ocasiones, porque actúo locamente. ¿Sí? Muchas veces por actuar impulsado por el yo, mis hermanos, no recibimos las bendiciones que Dios nos quiere dar. ¿Sí? Yo estoy seguro que Dios, mis hermanos, nos ha querido bendecir en muchos aspectos, en muchas áreas de nuestra vida. Pero muchas veces no hemos recibido esas bendiciones porque actuamos por el yo. ¿Sí? Porque actuamos locamente. ¿Sí? Y Dios te dice, pero ¿por qué hiciste eso? Yo te había dicho que te esperaras, que te calmaras, que guardaras mis mandamientos, que fueras fiel, que me sirvieras. ¿Por qué hiciste lo contrario? Pues porque vi, ¿verdad? Porque no llegaste a tiempo, Señor. Porque me dije a mí mismo, pues será mejor así. Porque actué locamente. O sea, vean las consecuencias de Saúl. Perdió un reino. Y si tú lees la historia del rey Saúl, sus hijos murieron y su descendencia en la calle, en la miseria. Todo por actuar locamente. Todo por no cuidarse a sí mismo y no cuidar la doctrina y las enseñanzas de Dios. ¿Sí?
el mismo riesgo es para nosotros. Nosotros también corremos el mismo riesgo. Así que, mis hermanos, debemos cuidarnos a nosotros mismos y hacer morir el yo en nosotros. Por último, Gálatas 2:20. Ya para ir terminando. Gálatas 2:20. Dice, a ver, vamos a leerlos. Cuando lo tengan, todos, así un fuerte amén, así con ganas. Amén. ¿Sí? Y vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tienen? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Realmente estamos crucificados con Cristo? Jesús dijo que todo aquel que lo quiera seguir debe tomar su cruz todos los días. La cruz significa muerte. ¿Sí? ¿Has crucificado tu carne? ¿Has crucificado tu yo? ¿Estás juntamente crucificado con Cristo? ¿Tu yo ya lo crucificaste? Porque aquí dice, ya no vivo yo, ya no vivo para mí, ¿sí? Ya no vivo yo. Mi yo ya murió, ya menguó, ya no soy importante yo, ya mis sueños, mis deseos, mis anhelos, ya no son importantes, ya no tienen relevancia. Ahora lo importante es de que lo que vivo en esta vida, lo vivo ¿para quién? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, mi hermano. ¿Sí? Entre más muerto esté tu yo, escúchame, entre más muerto esté tu yo, entre más hagas morir tu yo, más aumentará tu fe. ¿Sí? Y entre más aumente tu fe, más se manifestará Cristo en tu vida. Amén. Es lo que dice aquí. ¿Sí? Porque ya no vivo yo, dice, mi yo ya está crucificado y ya no vivo para mí, sino ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que entre más hagas morir tu yo, más fe tendrás, y entre más fe tengas, más Cristo se manifestará en ti. Amén. Amén. Así que cuídate a ti mismo, cuida la enseñanza, cuida lo que compartes, cuida lo que escuchas, porque haciendo esto te salvarás. ¿Sí? Y harás que los que te escuchen también se salven de muchos problemas. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu hermosa palabra, por tu consejo, Señor, que necesitamos para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, de verdad, por redarguirnos, por instruirnos, por enseñarnos el día de hoy con tu palabra. Gracias, Señor, porque debemos entender la importancia y la obligación que tenemos de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar, Señor, la enseñanza, la doctrina, lo que escuchamos, lo que predicamos, Señor, porque solamente así tendrá un efecto positivo en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, también aprovechamos este momento para pedirte perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si hemos actuado locamente, si hemos actuado fuera de tu voluntad, influenciado por las presiones de la vida, los problemas y por nuestro yo. Que muchas veces, Señor, nuestro yo, sin darnos cuenta, nos gana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que hay algo oculto en nosotros, Señor. Mas te pedimos, Señor, como David, que nos muestres nuestro corazón. Examina nuestro corazón y muéstranos, Señor, si hay pecado y camino de perversidad de nosotros, Padre. Y ayúdanos, Señor, a hacer morir el yo. Ayúdanos a crucificar el yo todos los días, Señor. Porque ya no vivimos nosotros, no queremos vivir más para nosotros, sino queremos vivir en la fe por ti y para ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos pues, Señor, fortalécenos y ayúdanos a corregir lo que se haya de corregir en nuestras vidas. Perdónanos, Padre, por nuestra negligencia, por nuestra necedad, por nuestra falta, Señor, de sabiduría. Perdónanos, Señor, perdónanos, límpianos, Señor, de nuestra maldad. Padre Santo, de verdad te necesitamos. Ayúdanos, Señor. Y gracias porque no nos pagas conforme a nuestras
conforme a nuestras rebeldías, sino que tienes misericordia de nosotros, eres paciente y nos enseñas para que nos demos cuenta que tenemos que corregir nuestras vidas, que tenemos que menguar para que tú crezcas. Queremos que nuestras vidas, Señor, reflejen el carácter de tu Hijo Jesucristo. Queremos parecernos más, cada día más a Jesús. Ese es el propósito, pero no lo logramos porque nuestro yo es más fuerte. Ayúdanos pues a hacer morir el yo en nosotros para que tú, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, sea manifestado en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su mensaje. Un aplauso al Señor. Y bueno, nos preparamos también para compartir el pan, ¿verdad? Y el vino, de participar de la cena del Señor. Y le voy a pedir a las hermanas si nos ayudan a pasar los elementos, ¿verdad? Así que, entonces, a ver, regresando a la pregunta de inicio de la alabanza, ¿Cristo vive en nosotros? Eso, muy bien. ¿Los niños? No, llámenos. Para que participen, nos vemos con el juguito. Si los niños pueden tomar un juguito, por favor, también para que de alguna manera también tengan esa comunión, porque dice el Señor, dejad que los niños vengan a mí, ¿verdad? Tenemos que acercarlos y enseñarles también que esto es importante y que deben de tomarlo con la seriedad, ¿verdad? Que debe ser la cena del Señor. Sí, para que ahorita aprendan que hay que guardarle el respeto debido a esto que vamos a hacer, ¿verdad? Que es un memorial, un recordatorio del sacrificio de Cristo por nosotros. Así que, bueno, cuando estén, o sea, ya están listos. Perfecto. Listos. Pues bueno, dice la palabra. Recordemos que esto, mis hermanos, es un recordatorio y que es algo muy importante y hay que inculcárselo a nuestros hijos también, que cuando participen de la cena del Señor lo deben de hacer con la seriedad y el respeto que se merece, ¿verdad? Porque estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Amén. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este pan que representa tu cuerpo que fue entregado, fue machacado, fue partido, fue molido por nosotros, por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio que tú hiciste, Señor, ahora nosotros tenemos el privilegio de entrar a la presencia del Padre, de ir al trono de la gracia, de hallar misericordia, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio, Padre, y te pedimos, Señor, que bendigas este pan que vamos a comer, que representa tu cuerpo. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos el pan. Dice, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Señor, te damos gracias por esta copa que representa tu sangre.
sangre hermosa, pura, sin pecado, Señor, que fue derramada en la cruz por amor a nosotros. Porque por medio de esa sangre, ahora nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Gracias, Jesús, por tu hermoso sacrificio, por amor a nosotros, Señor. Bendice esta copa y ayúdanos a seguir predicando, a que donde quiera que vayamos, recordemos, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Bendice, Señor, esta copa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomemos la copa. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada familia, por cada niño, por cada joven de esta congregación. Bendice, Señor, esta congregación. Bendice, Señor, las familias. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores cristianos, Señor, más obedientes, más santos, más puros, Señor, más comprometidos contigo, Padre. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Pues vamos a cerrar rápidamente nuestro servicio con una última alabanza. Así que, pues, son tan amables de cantarla. ¿Sí? Recuerden que estas alabanzas son para Dios. ¿Sí? Así que cantemos con todo nuestro corazón al único que es digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza y el poder. Amén. Amén. Quiero decir, Señor, queremos decir juntos, como dice Juan capítulo 1, verso 11, que tú eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Gloria a ti, Señor. Damos gloria solo a ti, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dilo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gloria a Dios, gloria a Dios. Cordero de Dios, a lo suyo vino y no le recibieron, mas a los que en su nombre le creyeron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Cordero de Dios, por tu muerte en la cruz me rescataste, tomaste mi lugar para salvarme, y ahora yo soy una nueva creación. Gracias, Jesús. Cantemos Cordero de Dios. Mira al Señor. Que quitas el pecado del mundo, gloria te doy, gloria te doy. Dile una vez más. Cordero de Dios,
Gracias, Señor, porque ahora somos una nueva creación tuya. Gracias, mi Dios. Bendice nuestra entrada y nuestra salida, mi Dios. Bendice, Señor, nuestros trabajos y nuestras familias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. Dios bendiga.